¿Cómo le va, Costello? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué novedades hubo esta semana, esta mañana? En el día de Mano? hoy, reunión en el PJ. ¿Por qué? Por el Día del Amigo, se reunieron Además, a por los... el Día del Amigo, estuvieron la presidenta del Partido Justicialista, Lucía Corpaz, Sí. el intendente de la capital, Gustavo Sí. Sadi. Estuvo el equipo de campaña, digamos, que va a llegar a la campaña. Estuvo Ramón Figueroa Castellano, con el que hablamos. Ramón Figueroa Castellano, el jefe de campaña. Jefe de campaña y precandidato a senador por la capital. Bueno, ahí hicieron uso Un de la brindis por el Día del palabra. Amigo, sí. ¿Y quiere escuchar algo? No, ¿qué dijeron? Cortito. Sí, a ver. Recién me llega, por eso. A ver. Lo escuchamos, al doctor Sadi. Había muchos trabajadores, trabajadoras de la municipalidad que quizás nunca habían militado, o muchos no tenían una identificación partidaria, pero se sentían parte de la gestión, les gustó cómo trabajamos, les gustó cómo fue el trato, mucha gente de la municipalidad. Entonces decidimos hacer una reunión muy interna del municipio, cuando veíamos ese entusiasmo, y de ahí salieron cerca de 100 equipos, que incluso se pueden armar también desde aquí, donde va a haber un referente y 5 o 6 personas, donde ya está cuadriculada la ciudad y van a ir a cada uno de los barrios o a esos sectores o manzanas que le toque, para que, como decía Fernando o Ramón, podamos abarcar toda la capital. Porque quizá muchas veces tenemos un trabajo medio anárquico, o sea, están yendo los candidatos a un montón de barrios y quizá ese barrio ya se visitó y hay algunos que no lo hemos podido visitar. Entonces vamos a intentar, porque es la primera vez que lo hacemos, que sea de manera organizada. ¿Para qué? Para que no quede ningún vecino o vecina sin visitar, sin hablar, sin pedirle que nos acompañe. La otra tarea clave es la que está armando Paola, María, acá en el partido. Es muy importante el tema de los fiscales, los encargados de escuela. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el armado ya listo para... Lo que pasa es que estamos en paso. Claro. Bueno, estamos en paso. ¿Cuántos candidatos hay por circuito? Precandidatos del peronismo. Son bastantes, son Ahí, 70 colectoras sí. entre las dos fuerzas políticas. Y 70 colectoras. 50 entre tiene por lo menos el PJ, Bueno, en la capital. entonces son muchas. Me parece que, bueno, está bien, se está organizando. Por un hecho muy concreto, ¿qué es lo que ha pasado ayer? Ayer empezó la veda, Claro, ya no de hay, manera tal que no se pueden hacer más actos oficiales que de sean inauguraciones. pasibles de interpretarse como actos proselitistas. Por ejemplo, la inauguración del hospital de Pomán. Por ejemplo. Por ejemplo, la habilitación de la plaza en el barrio Las Heras, al frente de la Casa de la Puna. Bueno, eso no se puede hacer más. De manera tal que se ha dado el justicialismo esta tarea militante de organizar, digamos, las visitas a los barrios, que bueno, tenían que organizar también las agendas de todos los candidatos que hay 50 colectoras. Claro. Son a razón de, claro, hay como entre 5 y 9 precandidatos del peronismo por circuito. Sí. Es muchito, ¿no? Mucho. Bueno. Entonces, de acá a las 3 semanas que quedan, habrá que hacer campaña prescindiendo el oficialismo de todos estos actos estos cortes de cinta que suelen intensificarse. Por lo menos hasta las PASO no se pueden hacer más, no se puede entregar más vivienda, por ejemplo. Entonces, hay que organizar una agenda. Momento propicio para ver qué es lo que está, o sea, cómo han quedado parados en este momento a 3 semanas de las PASO cada uno de los sectores. Lo que vemos es un oficialismo muy afianzado en su unidad de criterio y de acción,
con una distribución de tareas bien definida entre el intendente de la capital y el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia ha dedicado todo este tiempo a recorrer más que nada el interior, y Sadi se ha centrado más en la capital. Y mucho trabajo, por supuesto, de los precandidatos a concejales, en una elección que, como ya hemos dicho nosotros, es muy importante dentro del peronismo, porque se abre un ciclo donde dentro de 4 años, indefectiblemente, va a quedar una vacancia, un espacio vacante, que es la candidatura intendente de la capital. De manera tal que este sería el primer round, digamos, esta pelea por las candidaturas en los circuitos, de posicionamiento para ocupar esa vacante de acá a 4 años. Parece mucho, pero no es mucho. Y en la política, las cabezas políticas trabajan de esa forma. De manera tal que tanto para Sadi, para el intendente Sadi es importante para gravitar en quién lo va a suceder. Y para quienes quieren suplantar a Sadi llegado el momento, también es muy importante para empezar a ir posicionando gente. Eso por el lado del oficialismo. Por el lado de la oposición, vemos un trabajo de mucha visibilidad de la lista Hagamos el Cambio de Nuestras Vidas, que lleva como candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta y como candidato a gobernador, precandidato es el término correcto, como precandidato a gobernador a el diputado nacional Rubén Mansi, secundado por Silvina Acevedo, como candidata a vicegobernadora. Primero el candidato a diputado provincial, el celeste Tiago Puente, candidato a intendente de la capital, Alfredo Marchioli, que lo noto a Alfredo Marchioli con menos protagonismo. Es como que está llevando adelante una campaña más de zapa, en cambio Mansi está muy arriba, ¿no? Está como con mucha intervención en la discusión pública, instalando temas. Ya dijimos cómo en ese marco lo favorece mucho el hecho de tener lo que es prácticamente un gobernador como referente a nivel nacional, como es Rodríguez Larreta. Entonces viene Rodríguez Larreta y plantea problemáticas de gobernador a gobernadora, Jalil, por ejemplo, hablando del litio, se la puede plantear en esos términos, o viene la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y objeta las políticas educativas. Hay como un gran protagonismo ahí arriba, y en la capital yo no veo esa visibilidad, que puede ser una impresión de uno, puede ser también una impresión de uno. Por ahí Marchioli está desarrollando un trabajo más silencioso en los vecinos para ver cómo gana la pulseada, que en este momento es contra Francisco Monti. ¿Qué se puede decir Marchioli? Interesante. Él pertenece al sector que se llama Evolución. Sí. O sea, su referente, ¿quién es a nivel nacional? Martín Lustó. El senador. Senador es por la Cava, Martín Lustó. Precandidato a jefe de gobierno. Va, en Ciudad de Buenos Aires va contra el primo Jorge Macri. Este sector de Lustó dio un gran batacazo este fin de semana con la elección de Maximiliano Puyaro en Santa Fe, que es radical y que es de Evolución, el mismo sector de Marchioli. Así que yo no veo que Marchioli aproveche esto, eso estoy diciendo. No lo hace visible a esto, no ha dicho nada sobre esto, no ha dicho nada sobre Santa Fe, lo cual me llama la atención porque es un hombre que tiene mucha, es muy intenso para participar de la discusión pública. Esto por el lado de lo que sería el larretismo o el mancismo. Ahí juega un ala del PRO, encabezada por el diputado provincial Enrique Cesarini, que es el candidato a diputado nacional macrista en este sector del larretismo. Y por el otro lado gana Catamarca, que es sector enfilado con la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, que lleva como candidato a gobernador, precandidato a gobernador al Senado Nacional Flavio Fama. Grillo Ávila vice. Grillo Ávila como vice.
intendente de la capital, Francisco Monti. Francisco Monti. Bueno, ahí hay una pelea entre un radical y un Lilito, digamos, Fama es radical, y un Lilito, un hombre de la coalición cívica, digamos, por la candidatura a gobernador. Este radical va aliado con un peronista disidente. La pelea más interesante que me parece a mí, que se está dando aparte de esta, digamos, la segunda pelea más interesante, es una pelea de orden generacional que se da en la intendencia de la capital. ¿Quién es el candidato a intendente de la capital por la lista de Fama, digamos, por Gana Catamarca? El diputado nacional Francisco Monti. Está referenciado en Gerardo Morales, el candidato a vicepresidente de la Reta. Sin embargo, termina jugando. El sábado, creo. Morales viene el sábado. Digo, Monti estaba referenciado ahí, proviene del sector que era del ex intendente capitalino Ricardo Guzmán, y juega por la candidatura a intendente de la capital contra Marchioli. Acá hay una pelea importante, interesante, porque se proyecta sobre la interna del radicalismo. Como ya hemos dicho, el radicalismo hizo una interna de renovación de sus autoridades partidarias, la ganó Marchioli aliado con los celestes y con el sector de Juana Fernández, pero esa pelea no tuvo prácticamente ningún efecto para posicionarlo en la disputa para estas pasos, digamos, que estamos transitando. De manera tal que en algún punto esta primaria dentro la del interna no resuelta, se resuelven esas cosas que quedaron irresueltas en esa interna del radicalismo. Y donde con más claridad se ve eso es en la interna capitalina. ¿Por qué? Porque son dos radicales los que están yendo. Uno es el guzmanista residual, digamos decirlo, de FAPRA, Francisco Monti, y el otro es este hombre de evolución, Alfredo Marchioli. Ahí son dos radicales, digamos, a nivel provincial, en la boleta provincial, no, es un radical que es Fama contra un hombre de la coalición cívica, un Lilito, que es Mansi. Lo mismo pasa en la categoría de diputados nacionales. Uno del PRO y el otro Uno es radical. Enrique Cesarini, que es del PRO, y el otro es un celeste, radical celeste, Luis Lobo Vergara. De manera tal que hay, de cómo salga esta interna, va a repercutir también dentro de la interna radical. Como hemos dicho, el radicalismo está atravesando en Catamarca una situación inédita y compleja. Porque como que el partido, si bien hay dirigentes radicales jugando en todos los sectores, el partido ha perdido esa condición de ser el eje, la pieza central de la coalición. La columna vertebral, como les gusta sería decir. En términos peronistas, sería Claro. eso. Yo guardo, no dicen esos radicales, Sí, también no, dicen no, columnas claro. radicales, vertebral radical. Bueno, ha perdido ese rol. Y yo no creo que estén interesados en mantener esa posición. En algún momento van a querer recuperar esa centralidad. Porque fíjese, Costello, y por eso es importante cómo se va a resolver y cuál va a ser la incidencia que esta interna, esta paso tenga dentro del ecosistema del radicalismo específicamente. Que a nivel nacional, más allá de que los dos candidatos presidenciales son del PRO, más allá de que estamos hablando de Bullrich y de Larreta, los dos llevan como vicepresidente al radicalismo a hombres del radicalismo, uno Gerardo Morales y el otro Luis Petri. Luis Petri va con Patricia Bullrich, hombre del grupo Malbec, son los mendocinos radicales. Y Gerardo Morales va con Larreta. Cosa que en 2015 no fue así. En 2015 es como que el PRO, el macrismo, llevó toda la fórmula. Y entintó toda la alianza, Cambiemos en aquel momento. Acá tenemos dos precandidatos a vicepresidente que son del radicalismo, indudablemente radicales. Bueno, ya es un elemento que habla del reposicionamiento de la Unión Cívica Radical dentro de esa alianza.
Después vemos esta pelea en Ciudad de Buenos Aires, entre un radical, que es el señor Martín Lustó, Y uno del PRO. y uno del PRO, no solo uno del PRO, Sí. el primo De Mauricio Macri. del fundador del PRO, del señor Mauricio Macri, Jorge Macri. ¿Cómo le sale esa pelea? ¿Cómo le irá a ir al radicalismo si llega a recuperar Lustó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los radicales? Bueno, iba a ser un duro golpe para Larreta, ¿no? ¿Por qué? Y Usted sabe que a mí me parece que no. ¿No? A mí yo lo que estoy viendo a nivel nacional es como una avanzada del radicalismo, donde el radicalismo está mostrando y empezando a hacer valer, más allá de sus intenciones, el peso de su capilaridad territorial. Y como que los tipos están diciendo, mire, acá, y mientras que el PRO retrocede, mientras que lo que está quedando en evidencia es la falta de peso territorial del PRO, de personas, digamos, importantes. Santa Fe, el hecho más concreto en ese sentido. Digamos, la elección reciente de Santa Fe, Sí. tercer distrito en volumen electoral del país, ahí gana un radical, Puyaro, ya hemos dicho de evolución, con un trabajo muy silencioso, a un invento, porque era un invento, Sí, Lozada. de Patricia Bullrich, esta periodista Carolina Lozada. Un invento. Muy ruidoso, muy hojarascoso, con mucha laraca. Llegó a acusarlo de ser socio de narcotráfico a Puyaro. Sí. Llegó a decir que no se iba a juntar con Puyaro si Puyaro ganaba, ni lo iba a convocar si ella ganara. Y Puyaro ganó con muchísima claridad. Y Puyaro estaba apadrinado no solo por Lustó, sino también por Rodríguez Larreta, que es del PRO. Y nadie vio venir esa elección. O se decía va a ganar, pero va a ganar cerquita, por el hocico, bandera verde. Y ganó claramente. Y se enfila a ser gobernador de Santa Fe. Radical. En Mendoza, ¿quién va a ser gobernador? Y Sí, supuestamente- Alfredo Cornejo, Alfredo Cornejo, que sí. ganó la PASO, se enfila a radical. Gerardo Morales, radical. Provienen más del radicalismo quienes ganaron en San Juan, quien ganó en San Luis, son dos provincias que ganó Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, que salga como salga la elección nacional, salga como salga la presidencial, acá hay un hecho institucional del que ya se puede estar hablando. Juntos por el Cambio va a salir en la etapa 2023-2027 con al menos 6 provincias, que es un nervio institucional que no tenía, que nunca tuvo. Y allí tiene una presencia importantísima la Unión Cívica Radical, no el PRO. O sea que están con la calculadora, digamos, los muchachos. Está con la calculadora, pero digo yo, lo que está quedando en evidencia, digamos, es que el macrismo como tal, el PRO, que es un partido municipal, por más que sea de Ciudad de Buenos Aires, por más que sea de la Cava, que es importante, es un partido más no ha logrado trascender esa frontera. Sí ha llegado a el conurbano, pero en el conurbano son dirigentes que provienen del peronismo y que se enfrentan con con la escudería macrista, se enfrentan con los radicales que están jugando ahí en el conurbano. Son dirigentes que el PRO ha capturado desde de las filas que venían del peronismo, que, digamos, expulsado por el accionar de la Cámpora, sobre todo, han encontrado y han recalado acá en el PRO. Es como que el macrismo, Santilli, por ejemplo, ¿no? Viene del sin más peronismo. lejos, Ritondo, Ritondo. Todos vienen del peronismo. Sí, sí. Grindetti, tipos que están jugando ahí. ¿Cómo viene Patricia Bullrich? Como viene, En definitiva. en definitiva, sí. En definitiva. Digo, es como que el macrismo no termina de engendrar y está muy necesitado siempre del
auxilio de esta fuerza territorial, de esta estructura territorial, que es la Unión Cívica Radical. Usted fíjese en el transcurso de estas elecciones nacionales que se vienen dando, estas elecciones desdobladas, provinciales, perdón, no nacionales, desdobladas, y va a ver cómo va el radicalismo de a poco jugando. Hay una elección clave este fin de semana en Córdoba. En Córdoba, después viene la de Chaco también, que quedó ahí. Bueno, Chaco ganó también Juntos por el Cambio. Claro. Pero digo, es como que el radicalismo va ganando por peso de los acontecimientos, más allá de las internas que hay entre sus dirigentes, va ganando una presencia dentro de esa alianza que no tenía. Va recuperando terreno. Por eso es importante ver cómo va a salir. Más allá de que, obviamente, qué es lo que se está definiendo acá, los candidatos, la estructura de candidatos que va a ir a competir en octubre contra un gobierno provincial, que bueno, para empezar el gobierno provincial, tiene todo el poderío del gobierno provincial, y que está referenciado con un peronismo que parece entonarse, no parece estar tan derrotado como parecía hace 2 meses, que era indefectible, que iba a ser una catástrofe. Esa oferta va a salir de la primaria de Juntos por el Cambio. Pero al mismo tiempo se van a definir estos litigios, que lo hemos estado analizando, Dani, nosotros en esta columna, en este espacio. Por ejemplo, cómo se partió la línea celeste. Acá quedó Luis Lobo Verga, los Luises, que estaban tan peleados entre ellos, los Luises quedaron del lado de Bullrich, Luis Lobo Vergara, Luis Fader, intendentes, del Chirrío, Rodolfo Santillán de Ancasti, Julio Taritolay, Villagrán, el de Villavil, que están jugando acá con Bullrich. Y al frente quedó otra generación de la Celeste, la Juventud Celeste vendría a ser, la generación intermedia Celeste, que no quiero decir que Lobo Vergara sea viejo, tiene la edad suya, más o menos, ¿no? Sí, estamos en la misma edad. ¿Ah? La misma edad. La generación intermedia sería Tiago Puente. Claro, digamos, sí. Y ahí juega Eduardo Córdoba de Andalgalá. Él todavía se hace el joven, pero ya pasó. Córdoba. No, Tiago Puente. Ah. Eduardo Córdoba de Andalgalá, intendente, y el presidente del partido, Alfredo Marchionni, que es un hombre de esa generación, sub 50, sí. Sub 50, que dijo una cosa muy interesante, fíjese Alfredo Marchionni, para tener en cuenta en este interno entre radicales. Cuando más, y que todavía sigue esa pelea contra las reelecciones de los intendentes, cuando el sector, hagamos el cambio de nuestra día, impugnó las reelecciones de los intendentes, Marchionni como que avaló eso. Hubo reproches desde el radicalismo, del Chirrío los planteó, Villagra los planteó, los intendentes, digamos, amenazados por esta presentación, dijeron, bueno, muchachos, Taritolay dijo, lo que tenemos nosotros, los radicales, lo que tenemos es esto, y este tipo no quiere que la peleemos. Además es el presidente del partido. Y Marchionni, en su calidad de presidente del partido, dijo, bueno, acá han cambiado los tiempos, la sociedad está requiriendo esto, y avaló esta avanzada de Mansi sobre... ¿Cómo habrá caído eso dentro del radicalismo? Digo, para tener en cuenta estas proyecciones de la paso de Juntos por el Cambio sobre la interna radical. En un radicalismo que a nivel nacional empieza a recuperarse, empieza a ganar terreno, empieza a mostrar mucho más músculo, territorial al menos, que lo que tienen sus socios del macrismo. Porque el macrismo está en una profunda crisis, está en una definición de liderazgo en este momento, con la salida de Mauricio Macri. Rodríguez Larreta desafía a Macri, a la jefatura del PRO. ¿Tendrá interés Rodríguez Larreta en sostener el PRO? ¿O preferiría él, siendo presidente, armar con los radicales otra cosa distinta
de lo que fue hasta este momento Cambiemos y Juntos por el Cambio. Una gran pregunta que aprovechamos a hacerla antes de que empiece la campaña sin inauguraciones. Y mientras esperamos la visita de Gerardo Morales el sábado y no sabemos cuándo Patricia Bullrich. En algún momento vendrá. Y el burrichismo para apoyar a los patricios. Bien, Diego Javier Varela, le dejo una para el martes. Bien, decía usted, bueno, el radicalismo va tomando fuerza, ganando terreno y demás. Bueno, ¿cómo va a repercutir eso si sigue agrandando la cantidad de provincias que gana en el Congreso de la Nación? Bueno, eso se va a definir obviamente en octubre. Acá lo que estamos viendo son elecciones de doblada de cargos provinciales. Obviamente esa porque oferta... el presidente, supongamos que sea de la oposición, Larreta o Bullrich, van a tener que hablar con los radicales y tienen mayoría de diputados nacionales, ¿no? El país está atravesando un fin de ciclo, un reacomodamiento de los formatos políticos. Lo que está en colapso acá, Daniel, es un formato en el que se vino desarrollando la política, el litigio político en los últimos 15 años por lo menos, que es de kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo. Bueno, eso está en crisis. Eso está desbordado. Por eso aparecen los Milei, por eso aparecen todos estos inventos, por eso la política empieza a moverse a ver cómo se acomoda, porque ya ese formato no gestiona bien el conflicto. Vamos a ir a una elección bajo ese formato, evidentemente bajo ese formato, porque son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que antes era Frente para la Victoria, que antes era frente de todo. Ese formato. Pero después, lo que queda para adelante es una tarea de reconstrucción, donde va a ser muy importante tener en cuenta esto que estamos marcando acá. ¿Qué va a pasar con los radicales? Los radicales que venían tan mal, que venían tan, digamos, en una posición tan poco agradable, por decirlo en términos amables, durante la gestión de Macri, que ni siquiera formaban parte de la fórmula. No, nada. Que tiene ahora hasta la posibilidad, fíjese, la posibilidad de ganar, de recuperar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Martín Lutó. Nada más y nada menos, ¿eh? Que van a retener Mendoza. Van a ganar Santa Fe. Bueno, en Córdoba no era un radical, era Luis Juez el que estaba compitiendo. Pero van a dirimir ahora la pelea por la capital, por la intendencia de la capital, importantísimo. ¿De Loredo va ahí? Sí. Bueno, hay una estructura, está Morales, dentro de lo que es el triángulo del litio. Yo diría la presencia del radicalismo, la proyección del radicalismo, es como para tener en cuenta. Y frente a eso, ¿qué va a tener el macrismo? ¿Qué va a tener el PRO? ¿Qué va a tener la coalición cívica? Córdoba, nada, digamos. Son preguntas interesantes para ir viendo los vectores sobre los que se va a empezar a tejer la reconstrucción o la transformación del ecosistema político nacional a partir de cuando pasen las PASO, octubre, segunda vuelta del año que viene.